Un abrazo en Cristo, el Señor de la vida, la fuente de la esperanza y lo que nos motiva de alguna manera a seguir avanzando en ese proceso de construcción de nuestro bienestar y de nuestra felicidad personal y colectiva. Pues bien, ayer hablábamos de la reforma de la iglesia, de las implicaciones de la reforma de la iglesia, y hablábamos de que este proceso tiene dos implicaciones o dos tareas supremamente importantes. La primera era reevangelizar la iglesia, es decir, reformular muchas cosas y hacer muchos cambios y revisiones al interior de nuestra fe y de nuestra experiencia espiritual a nivel personal y colectivo. Y la segunda etapa tiene que ver con la evangelización, es decir, ya ese paso que nos corresponde para ir a evangelizar y llevar las buenas noticias al mundo entero en cumplimiento de la gran comisión, como lo dice Mateo 28, 19 al 20. Pues bien, este proceso de evangelización, esta tarea misional, yo creo que debe revisarse y debe revisarse en sus aspectos doctrinales, metodológicos, pedagógicos, a fin de construir espacios de diálogo positivo, creativo, asertivo y propositivo con aquellos que no conocen de manera auténtica el plan de salvación. Y así estas personas puedan tener acceso a la comunión con el Dios de la vida en términos de compasión, de misericordia y plenitud de amor, de realización humana y felicidad individual y colectiva. Y vuelvo a decirlo en términos de respeto, de amistad, de compañerismo, y no en un ejercicio de imposición o de querer someter a los demás a nuestra fe. Que ese es, creo, uno de los errores que se ha cometido a lo largo de la historia, y quizás el error más grande que se le haya hecho a la iglesia y al pueblo de Dios fue esa experiencia con Constantino de someter a la gente al imperio de la fe, sin convicción, sin presencia del Espíritu, sin gracia del Espíritu y sin comprensión de lo que significaba esto para la vida de las personas y de los pueblos. Pues bien, este ejercicio evangelizador debe de contar las buenas nuevas de salvación, debe tener en cuenta, entre otras, estas consideraciones, y propongo lo siguiente. Primero, la dignidad humana. El no creyente es un ser digno y participa de las bondades del Creador, hecho a imagen y semejanza de Dios. Génesis 1:27 y nos habla de eso. Y en el versículo 31 nos habla de que todo lo que había hecho nuestro Padre Celestial, Él lo observó, y he aquí que era bueno en gran manera. Entonces, eh, estamos obligados a reconocer la dignidad de la otra persona, de valorarlo por lo que es, y liberarnos de todo prejuicio al momento de entrar a compartir con ellos nuestra experiencia espiritual. Otro elemento importante es el principio de la buena fe, en el entendido que el origen del ser humano es la bondad y el amor de Dios. Somos paridos por la gracia infinita de nuestro Padre Celestial. Y el mismo Pedro nos lo recuerda en Hechos 10:28 cuando dice: Dios me ha mostrado, dijo Pedro, que no debo menospreciar ni llamar impuro ni ordinario a nadie o indigno a nadie. Y yo creo que esto es importante en el proceso mismo de trabajar la evangelización. A veces nosotros cometemos ese error y somos quizás más perversos que el mismo mundo, porque en el mundo una persona es culpable hasta que se le demuestre lo contrario. Se parte del principio de la inocencia. Pero a veces nosotros, para evangelizar, partimos del principio de que el otro es un perverso, y sobre la base de esa perversión queremos y creemos que debe someterse a nuestro criterio, a nuestro pensar y sobre todo a la forma como nosotros lo hacemos. Y esto es una gran equivocación. Otro elemento importante es el respeto. Al momento de evangelizar es necesario
tener esa concepción del respeto como expresión al derecho a ser diferente y desde allí sembrar la palabra de Dios, permitiendo que el otro en su libre albedrío tome las decisiones propias de su voluntad y no lo haga por presión nuestra. En Romanos 12:18 nos dice que en cuanto sea posible y dependa de cada uno de nosotros, mantengamos unas buenas relaciones con todos los hombres, o sea, unas relaciones de respeto, de prudencia, de aceptación del otro a pesar de que pueda ser diferente a nosotros. Y entender que nosotros en el proceso de evangelización no estamos llamados a convencer a nadie, no estamos llamados a imponerle nuestra fe a nadie. Al contrario, nosotros simplemente vamos a llevarles un mensaje, a llevárselo y sembrarlo en su corazón, en su mente, ponerlo en consideración de esas personas. Y una vez puesto allí, pues confiemos en que el Espíritu Santo haga su obra, porque es Él el que convence y no usted ni yo. Igualmente, otro elemento importante en este proceso de evangelización es el diálogo. El cumplimiento de la Gran Comisión debe ser un acto dialogante, una interacción siempre creativa, propositiva, una comunicación asertiva, donde tengamos la oportunidad de escuchar, el sentir, el querer, el pensar del otro. Todo mundo tiene algo que decir. Siempre hay cosas que debemos de escuchar de los demás, y parte del proceso de evangelización es aprender a callarnos para escuchar al otro y desde su escucha, desde esa escucha, poder ver el sentir del otro, que en sus palabras nos desnuda su alma y nos desnuda su corazón, nos muestra sus anhelos y esperanzas, sus necesidades, y desde esa perspectiva de conocer quién es el otro, podemos plantearle ese mensaje de salvación que Cristo nos da, con palabras generosas, amables y sobre todo con una escucha positiva que se da fundamentalmente desde el silencio y del respeto a la opinión ajena. En Proverbios 15:15 dice que la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Y finalmente, es necesario tener una mirada en el espíritu, es decir, verlo en el espíritu y no en la carne, verlo en la promesa y el propósito de Dios y no en la situación y circunstancias del momento en que se encuentra. La segunda de Corintios 5:7 nos dice, pues vivimos por fe y no por lo que vemos. Y es exactamente eso. Hay muchos que cuando salen a predicar, a anunciar, a llevar el mensaje de salvación, parten del principio de que el otro es un perverso, de que es malo. Y entonces cuando salen a la calle, ven a la prostituta, ven al ladrón, ven al sicario, ven al que consume drogas, pero se niegan a sí mismos en su fanatismo o en su falta de comprensión de la realidad, en la negación de su propia fe, se niegan a ver en el otro lo que está más allá de esa circunstancia. Lo que vemos es aparente. Esa persona que está sumida en el vicio, en el alcohol, en las drogas, en la prostitución, en el odio, en la ira, en el orgullo, en la pedantería, rindiéndole culto al ego, explotando al hermano, vituperando a los demás. Esos son solamente cosas circunstanciales y pasajeras, pero lo verdadero, lo eterno se esconde detrás de la apariencia. Lo esencial es invisible a los ojos y por eso nosotros debemos de mirar más allá de eso para descubrir en esa persona a ese Dios misericordioso y compasivo que está atrapado en esa miseria humana y poder llegar con una palabra de aliento, de fe, de esperanza, con un abrazo y un gesto cariñoso para mostrarle que el amor de Dios está ahí latente y que la salvación está siempre disponible para toda persona que quiera asumir esa responsabilidad de encontrarse con el Dios de la vida y de volver a la fuente, a su origen, a ese origen divino cuya semilla siempre
estará sembrada en su corazón. Pues bien, amados hermanos, hasta aquí esta entrega y espero que el Espíritu Santo nos ilumine y que nosotros nos demos el beneficio de revisar nuestra vida y nuestro comportamiento como cristianos, como creyentes y como ministros a la luz de estas inquietudes y también a la luz de la palabra. Y posiblemente esto nos lleve a considerar que después de esto el estilo y la forma de evangelizar tiene que cambiar, tiene que dejar de ser menos discursiva y tiene que ser más de meternos en la realidad, en la vida de la gente, en acompañarlos más en sus procesos de vida, de familia, de padres, de hermanos, de amigos y en la vida comunitaria y social. Un abrazo para todos en el nombre poderoso de Cristo, el Señor de la vida, y les deseo un feliz día.